Bueno, eso no funciona así, pues ninguna decisión se hace en condiciones de laboratorio. Y mucho más ahora que con las redes sociales, aquello que sale en un lado inmediatamente se da. Y además, el otro aspecto profundamente nacional, que es el de la bola. Claro. ¿No es cierto? Todo esta ciudad se convierte boliviana. Entonces empiezan las bolas de un lado para el otro. Es mucho mejor saber cómo están manejándose las encuestas. Una de las cosas que te dicen es durante esta semana, oye, ¿esta es verdadera? Sí. ¿Esta es falsa? Ahí me diga. Y dice, ¿es verdadera? No, bueno, sí. Qué vergüenza. Ahí es imposible decirlo. Hace una semana, aviso a toda página. Increíble, yo lo vi bien exitosa, por ejemplo. A mí me Exitosa, sorprendió. varios. No, yo sé, pero yo cuando lo vi. Toda página la aviso. Y dice, parado, estos son los resultados que valen. Alan García la segunda vuelta. Y dice, Dios mío. ¿Alan García cuánto tenía en esa? 13 o 14. Sí, claro. Y Keiko es 20. Y él pasaba la segunda vuelta de todas maneras. Sí, bueno. Es patético. ¿no? Es patético. Porque no tuvo no iba a tener ningún resultado práctico. Ahora, pero tiene que en la consecuencia práctica, él en ese caso sí utilizar una encuesta para tratar de favorecer un candidato. O sea, digamos. Direccionada por él, era un castigo, este señor, que no puede ser. Al Leidi se declaró un soldado crista. De tal manera de que en este caso, no creo que se le haya considerado una encuestadora, sino un aparato de prensa y propaganda. Claro. Entonces, y yo creo que se lo ha considerado siempre así. Pero lo más importante es de que no ha tenido ningún efecto, más bien un efecto contrario. Claro, que la gente se ríe. ¡Ah, jaja, mira qué gracioso! El otro aspecto interesante es ver qué estrategias electorales han funcionado y los estrategas. A ver. Sí, y qué tipo y cómo le va a ir, digamos, a las diversas a las diversas reputaciones de estrategas en este aspecto. Claro, empecemos por Keiko Fujimori. Sí. Porque fíjate, si tú ves su mapa electoral de 2011, ahí lo comparábamos, es más o menos el mismo mapa, pero donde tenía pues en 2011 20, ahora tiene 40, sobre todo en el norte del país. Sí. ¿Ya? ¿Qué hizo para que esto se duplicara? ¿No? Yo creo que tengo una visión de cómo ha sido lo de Keiko. Primero, desde mi punto de vista, lo analizo metodológicamente, totalmente al margen de la opinión que yo tenga sobre el fujimorismo. Claro. Pienso que su campaña ha sido de lejos la mejor. Claro. Primero, ella es evidente que luego de la derrota del 2011 hizo un análisis bastante pormenorizado de las razones que la habían llevado a perder, cuando todo había parecido indicar que iba a vencer. Conclusión evidente fue de que había perdido el centro, de que no había logrado el centro de la votación, que es el que define las contiendas electorales acá en el Perú. Había llegado a expresar incluso ardorosamente a la derecha. La derecha la había amado. Derecha pituca, derecha popular. Toda. La había amado. Pero el centro, para nada. Y la izquierda, por supuesto, era inaccesible. Entonces, pero están así que Ollanta Humala se puso al centro y le ganó. Ollanta Humala hizo le ganó porque llegó, se desplegó hacia el centro, se desplegó. Por eso era tan así la voluntad de Keiko de no moverse al centro, que Ollanta le ganó con el centro. Bueno, y ella intentó hacerlo, pero pensó de que los anticuerpos que tenía Ollanta, recuerden ustedes, de que antes de la segunda vuelta del 2011, todo el mundo quería competir con Ollanta en la segunda vuelta, porque en los simulacros todo el mundo le ganaba, nadie dejaba de ganar. Ahora, lo que hizo Ollanta ahí fue esta cuestión del juramento en San Marcos, desplegarse hacia el centro, la hoja de ruta y todo eso, y ganó frente a una de las movilizaciones de medios de propaganda mayores que ha habido. Entonces, esa elección no le pasó desapercibida a Keiko. Ella primero empezó a hacer una campaña lenta y que ha durado básicamente 4 años, de estar reconstruyendo su organización política y visitando pueblo tras pueblo, hacer toda una campaña legal. De bases. Una vez de que lo hubo hecho ese trabajo hormiga, pero que le ha redituado, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedió con Lourdes Flores el 2006, a la que no le dio resultados, lo que esperaba por lo menos, ella se lanzó a la parte final
que era el despliegue rápido hacia el centro. Empezó con Harvard. Harvard con Steve Levitsky, lo de la CBR, todo el resto, luego salió la mochila pesada, y cuanto más iba avanzando la campaña, más iba pesando la mochila. Exactamente, por lo menos las puso detrás del biombo, ¿no es cierto? No, ustedes no saquen la cara, no se presenten, no son presentables. Y empezó con eso, y lo hizo en forma consistente. Luego, no entrar en pugnas fuertes, mantener un lenguaje que fuera lo más moderado, lo más abierto posible, de no confrontación. Y la última parte, esto es debate, esto es debate de la semana pasada. Entonces, en ese momento, hermoso hoja de ruta, exactamente, salir y hacer la promesa. Esa fue, a mí, en mi concepto, la movida más inteligente que hubo esa noche. Y con eso ella tuvo el centro, y nadie salió a disputárselo en forma convincente en esa primera fase. Y yo creo de que esa ahora ha tenido los réditos. Finalmente, lo último, cuando hubo esta inmensa marcha del 5 de abril contra Keiko, no salió a pelear. Tienen el perfecto derecho, señores. No vamos a hacer mítines ese día. Exacto. Suspendieron sus actividades. Todas las actividades se suspenden, todo el mundo tiene derecho a expresarse. Mire, o sea, realmente, lo único que entonces que quedaba por preguntarles, Keiko, si te has vuelto tan demócrata, ¿cómo eres candidata al fujimorismo? Claro. ¿No? Claro. Sí. Pero sí, ha sacado votaciones, creo yo, espectaculares en algunos lugares del norte, donde era fuerte se ha vuelto más fuerte. Sí. Y donde era débil ha logrado alguna fortaleza. Ahora, en el norte, Rosa María sale Acuña, esa es la zona de Acuña. Claro, y claro, como habíamos dicho antes, quien le disputaba más a la base en esas, en general, era esto que tú has llamado una derecha bien populista, digamos, sí, que ha conquistado esa zona. El APRA ya estaba al caer. El norte lo había tomado Acuña hace tiempo, Mira, por lo menos con tres. Un cuadro que me pasaron ayer que es espectacular de cómo ha subido Keiko en todos los departamentos del Perú, menos en el sur, obviamente. No, del sur no. De respecto a su votación del 2011, de la segunda vuelta, ¿ya? Entonces tú ves una curva, pero ha subido casi en todos. O sea, miren, Tumbes tiene, por decirte, ¿no? Donde más casi tiene 70%, 30% más de lo que tuvo la vez pasada, ¿no? En Madre de Dios, 25% más. ¿Cómo explicas eso? Son distritos electorales pequeños, ¿no? Después, en Huánuco, 22% más. En Ucayali, 25% más. En Lambayeque, 20% más. Y así, claro, donde menos tiene, donde no registra un aumento positivo, es en Cajamarca. Porque Goyo se lo lleva todo. Ahí se tiene más bien un retroceso. Y en Apurímac casi nada, y en Puno casi nada. Pero de ahí, todo es para arriba. Todo es para arriba. Sí. Entonces tú dices, acá el hay sur chapa. lo perdió completo. Claro, sí. El sur se lo llevó Verónica y se lo llevó Arequipa, se lo llevó Kuczynski. Extrañamente, sí. Es tan extraño como lo de Goyo en Cajamarca. Exactamente. Pero ya, ayer había... Arequipa está disputada. Está disputada, está disputada. No es una victoria similar. No, a ningún... Claro, porque es ciudad de Arequipa versus provincias de Arequipa también, ¿no? También. Acuérdate que Tiamaría está en Arequipa. O sea, lo que quiero decir es, claro, hay dos sectores de Arequipa en pugna claramente. Sin duda, sí, sin duda. Pero, y la propia ahora, Arequipa pero digamos, Keiko Fujimori, y en el esquema que tú has planteado, Gustavo, ha resumido un poco su estrategia, que yo comparto en buena medida. Hay dos cosas que han tenido que pasar y digamos, han posibilitado eso. Uno, digamos, que ha tenido tiempo y plata. Es decir, ella ha hecho un despliegue también, digamos, que hay que preguntarse un poco también cómo. No digo que esté mal en el sentido de... profesionalmente a eso. Esa ha sido su profesión. Claro. En eso he estado los últimos 5 años. Y además lo dicen, en eso trabajo. De pronto, ¿usted en qué ha trabajado en eso? Sí, eso es. Sí, claro. No, pero a lo que voy es, efectivamente no confrontó, salvo hasta el final, que se ve un poco obligada por las circunstancias también, porque no le convenía pelearse con nadie, porque su trabajo era resguardar lo que tiene y subirlo un poquito más, o por lo menos mitigar lo que iba a ser la segunda vuelta en torno al antifujimorismo, que es muy militante. Eso no lo ha conseguido tanto, porque su antivoto también ha crecido. Es decir, mantuvo, no crece, su antivoto... Ha vuelto a crecer, diría yo, porque bajó. Bajó mucho, es decir, y está volviendo a crecer hacia
hacia los límites históricos que tenía. Claro, ahora escúchame, en la primera vuelta del 2011 se la gana Humala lejos, o sea, ella pasa con 20% la primera vuelta. Y más bien, Humala es el que saca 30%. Hoy los papeles se han invertido, ella saca, ¿no es cierto?, 30 y tantos, mucho más además, y más bien el segundo queda con 20, Sí. que era lo que ella tenía hace 5 años. Entonces sí, ella ha ganado un montón en el camino. Ahora, la pregunta es si eso es suficiente para ganar la segunda vuelta, ¿no? Esa es la Bueno, gran en los simulacros que hay hasta ahora, PPK le gana. Pero Pero tú entre sabes, los simulacros y lo que va a pasar, ahora empieza una nueva campaña. claro, Ahora, lo que esta nueva campaña va a tener es que va a ser poco interesante. Realmente va a ser muy poco interesante. En Va a ser una términos campaña programáticos, entre derecha y derecha. sí. Entre derecha y derecha y entre un político que tiene ingenio limitado, cuya capacidad de expresión es ligeramente por debajo del promedio, como es Kuczynski, que tiene capacidad como para discutir asuntos económicos y algunos cuantos asuntos administrativos, pero que no tiene visión, que no tiene una idea así clara, profunda del Perú, entonces que tiene más bien cosas concretas, administrativas, etcétera, y que dentro de sus asesores más cercanos, bueno, eso es difícil porque tiene también asesores muy balcanizados, que no ha habido ningún mensaje de estos centrales que puedan arrebatar la imaginación. Pero además, Pedro Pablo Kuczynski declinó temprano en la onda de hay que dejar de lado a los dos extremos y vamos al medio hacia el final de su campaña. Sí. Ha declinado de representar el antifujimorismo, porque ha entrado a la onda más de no hay que pelearnos, el pueblo unido. Así es. ¿No es cierto? Y ahí se va a encontrar con Keiko, esa va a ser una es un campaña, elemento no, es una sustantivo campaña de de abrazos y de 2011, besos. Pero Sí. claro, que fue exactamente el mensaje de Keiko Fujimori anoche. Porque Sí, cuando claro. alguien tiene a su padre preso, te habla de la conciliación nacional, Sí. a mí Sí, me preocupa, ¿no? Claro, No por sé, ¿no? supuesto, sí. Entonces, a mí me comienza a preocupar. Ahora, pero eso Pero- beneficia a Keiko en el sentido de que, claro, ella tiene que mostrar esa cara. Claro. Pero a PPK, digamos, ¿qué va a hacer con el antifujimorismo? No es que ya no nos queda otra, vamos por PPK. Tiene que hacer algún gesto de ese sector Sí, y ahí va a tener problemas. sí quiere ganar, o sea, hay dos posibilidades con PPK. Uno, que quiere ganar, y dos, que no quiere ganar. Ujú. Tú sabes que yo planteé eso anoche y todos me miraron así con cara de ¿qué te pasa? No sé, tal vez no quiera ganar. Tal vez no quiera, tal vez esté más o menos cansado y que piense de que puede hacer cosas un poco más lucrativas con su tiempo. Que puede hacer cosas más interesantes con eso, de que ya de una u otra forma la derecha Ya está representada. está representada, se salvó, de que va a haber un clima de negocios bastante interesante, ¿por qué no participar en él? Pero no lo creo, porque mira, y que después de conociéndolo- todo ya está, digamos, está un poco cansado. No, pero conociéndolo no. Conociéndolo, fíjate, yo creo que es una persona que está terminando su vida con la idea de ser presidente del Perú. O sea, esa es una ambición pues, que algunas personas tienen, ¿no? Yo no la comprendo, es lo que decía Julio Guzmán. ¿A qué hora te levantaste, te miraste al espejo y dijiste yo quiero ser presidente del Perú? Porque para mí es una persona que está un poco más de la cabeza. Pero hay mucha gente, Rosa María, Mucha. que todas las mañanas Que se conocemos, levanta cuando oye. ve el espejo y dice buenos días, señor presidente. No, Sí, de sí, verdad, oye, es una cosa terrible, pero es una enfermedad parece extendida, oculta pero extendida. Pero en fin, yo sí creo que Pedro Pablo Kuczynski sí quiere ser presidente. Anoche estaba exultante, o sea, el hombre estaba desbordado. Así como Keiko estaba emocionada, Sí. al borde de las lágrimas, este hombre estaba en la gloria, en la cima de la cresta del poder. Era su Bueno, gran que día. casi no pasa. O sea, digamos, Casi acuérdate no también pasa, es... claro, o sea, Mira, hasta Cuando el día... sacaron a Guzmán, él estaba en resbaladera, hacia estaba abajo. a punto de Claro, abordar el acuérdate. batiscafo de Cousteau. Claro. Entonces, junto con Alan García. Pero, y entonces... Y Toledo remaba. ¿no? exactamente, Sí, gracias sí, a sí. eso... No, Toledo estaba con Remaba. una pesa rusa al cuello. Sí, Remaba detrás, sí, ¿no? sí. Ni siquiera se podía meter. Exacto. Pero entonces la Estaba en la salida de patera. Guzmán y luego el crecimiento de Verónica le ha dado una tremenda flotabilidad y contra toda expectativa. Pero al último, Al Gustavo, último. La última al semana. último. La O sea, última digamos, los semana. últimos Ahora, ha tenido días. una de las peores campañas. Recuerda que Mario Belgarresta, Claro. que es un manejador De- muy experimentado de campañas, salió tirando un portazo Sí, público sí, que sí. es la primera vez hasta donde yo recuerdo que él lo Ahora. hace y que se hace. Keiko tiene
la campaña en sus manos, es verdad, pero ¿qué asesoría externa ha recibido? La de este francés, pues, ¿cómo se llama? Pero visitas dice que muy puntuales, sí, ¿no? pero digamos... Visitas puntuales y Keiko ha tenido un buen estado mayor. No Claro, brillante, está... no brillante, pero sí hacendoso y prudente. Diligente, ¿no? Sí, Yo sí, conversaba con Klimper y sí veías una persona que estaba encima de los 5.000 personeros que estaban sobre los 25.000 personeros, o sea, esa capacidad Sí, de sí, manejo, de... ¿no? Y con ideas generales bastante bien establecidas respecto a qué decir, qué no decir. Ellos decir tenían eso? muy claro cuál era el camino, de nuevo, es conquistar el centro. Claro. El centro como el campo de batalla Ahora, donde se va a definir el resultado. Ahora, PPK cambia de equipo de campaña 3 veces durante la campaña, más o menos, Sí. ¿no? Y siempre tiene a los mismos satélites dando vueltas, Bueno, ¿no? porque siempre es así es la vida, ¿no? Pero, No, en su vida en particular. claro, Sí, pero sí, sí, No, pero esos satélites cada vez tomaron el control de la campaña y hubo una tensión bien fuerte dentro de claro, por eso por los el cambio, votan, regresan, hay una cosa así como, ¿no? Sí, son Como pasa en la campaña. Pero todo eso estaba llamado, digamos, a fracasar. Lo que pasa es que si tú ves a los demás detrás de él, la cosa no iba mucho mejor. O sea, en el caso de Verónica Mendoza, no había estrategia externa, era una izquierda, si quieres, moderada al lado de Goyo, ¿no es cierto? Y si Goyo no hubiera postergado, Verónica Mendoza estuviera... No, mira, ¿No crees? la Estaría en estrategia segunda vuelta. en la campaña de Verónica Mendoza ha tenido un solo factor totalmente a favor, que ha sido Verónica. Sin duda. Claro, Es sin duda. su campaña, creo yo, ha sido virtualmente heroica en términos de lo que ha hecho con lo que ha hecho. Claro, lo que ha Sí. recibido. Claro. Yo he podido, nosotros hemos podido ver en determinado momento que se trataba de una campaña en la que el término austero le queda muy grande. Sí, Es decir, claro. era una Exagerado. campaña paupérrima, Sí. no tenía No tenía- nada. Pero es que el Entonces objetivo se de ha ellos estado era- moviendo virtualmente con un pequeño grupo de gente, organizando las cosas, y todo dependía de cuánto se explotaba la candidata. Entonces era una candidata que básicamente no Tenía que tenía estar. un Estado Mayor, no tenía un respaldo, no tenía otros políticos que estén haciendo activamente las cosas No, junto con perdóname, ella. la gente de izquierda cuando yo hablaba me dice, el objetivo era pasar la valla. Nunca El- pensaron que esto iba a suceder. El objetivo era pasar la valla. Y lo que inicialmente le dio el Frente Amplio a Claro. Verónica fue 1.5%. Claro. Todo el resto lo conquistó ella. De tal manera de Siendo que muy joven, tiene mucho futuro por delante, eso está clarísimo, 35 años. tiene mucho futuro por delante si hubiera tenido algo más de ayuda, si hubiera tenido mejor asesoramiento, Que no estaba tuvo en la ninguno. segunda Estaba en vuelta la sin segunda duda vuelta. alguna. Claro. Estaba en la segunda vuelta. Le faltó a ella ir más hacia el centro en el momento debido. Tengo toda la percepción Claro. de que pensaba hacerlo en la segunda vuelta, Sí. Claro. pero le faltó hacerlo en el Si momento lo hubiera debido. hecho en el debate, si hubiera dicho yo no Sí. soy Goyo Santos, porque le pusieron la pregunta en bandeja, Barnechea claro. se la preguntó, ¿en qué se diferencia usted de Goyo Santos? No, a Goyo le preguntó. A Goyo le preguntaron, ¿no? Pero Claro. ella podía Y Goyo ocultarla. estaba en su partido aparte. Goyo estaba jugando feliz, otra hombre, cosa. había salido a la calle. Él, Estaba él- vengando. él salió a recitar. Sí, Claro. sí. Salió a declamar, Oye, ¿tú sabes lo que y es no lo estar- hizo mal desde su punto de vista, Oye, ¿tú como sabes- se ven los resultados en Cajamarca. Sí. Fíjate, ¿tú sabes lo que es estar preso y que se llega a la calle? Te da la No, verborrea. y que te llega al debate, digamos, al reality, ¿no es cierto? Claro, Entonces, por supuesto, pero si ella ahí hubiera dicho, no, un momentito, yo quiero coger la pregunta que le ha hecho a señor Santos y no ha contestado. Nosotros no nos parecemos a señor Santos. Nosotros somos una izquierda moderada que va al centro, pucha, ahí sí hubiera estado en segunda vuelta probablemente. estaba en segunda vuelta. Ahora, pero yo creo que antes, Gustavo, también, ¿ah? O sea, digamos, ya esto no tiene sentido. PPK es igual a- leyó en el debate es que decíamos, ¿a quién le fue peor? A PPK. Sí. Leyó. No, pero yo estaba totalmente fatal. Lo de... Y su discurso de cierre fue, ya me estoy despidiendo Sí, de no, esta eso fue vida. fatal. Es lo último que quiero hacer en mi vida. Vida, no, pues, claro. no, pero Adiós. yo iba a lo de Sí, Verónica me voy a Mendoza Melinda Carrera. y su paso al centro, el momento en el que sacan a Guzmán. Ese era un buen momento Así para es. que Verónica Pero ella, Mendoza... en ese momento ella recién salta. No, pero ese era un buen momento, que era la única Ese que era un buen antes había momento y en pronunciado. donde debió haber tenido un mensaje consistentemente de la izquierda renovada.
Es decir, aquella izquierda que diga yo repudio, rechazo a los cleptócratas venezolanos, a todos estos demagogos, pero sí, a ustedes les gusta Uruguay, bueno pues el Frente Amplio de allá es el Frente Amplio de acá. Eso lo dijo más o menos al Pero final, no, tarde, claro, mal dicho, sin énfasis. Ya lo, cuando había dicho que Leopoldo López era un golpista, sí, pues, cuando es un héroe. ese fue un error garrafal. Garrafal. No, y además se rodeó de mucho viejito. ¿Ah? De verdad, cuando tienes 35 años, tienes que mandar como Keiko a los viejos a su casa. ¿Ya? Son muy buena gente, pero hay que sacarlos de tu cara económica. En mi caso puedo decir, somos muy buena gente. Somos, tú dices también lo mismo. Leí un artículo el otro día, ¿no? Que la marcha, que fuiste a la marcha de Keiko y decía, lloraba, ¿de qué viejo estoy? Oye, ¿tenemos que hacer pausa? Pues son 8 Oye, tenemos que hacer pausa. Si vamos a ir a una pausa y regresamos un instante. Con la otra historia del Congreso, Madre Sí, Santa. pero regresamos todavía porque hay varias cosas, creo yo, de elecciones de esta campaña, cómo se han movido. Hay que ver qué ha pasado con Barnechea también, en qué momento deja de ser interesante. García. Bueno, hay cámara, hay García, cámara. vamos a una pausa y Hay regresamos. cámara. Sí. ¿Ah?